Bueno, vamos a ver el orden más conveniente para leer la Biblia. Antes de iniciar nosotros con esta enseñanza, vamos a saber por qué es importante leer la Biblia. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica ha impulsado mucho el leer las Sagradas Escrituras a todos nosotros los fieles laicos. En el año de 1962 a 1965, la Iglesia hizo un concilio, el Concilio Ecuménico Vaticano II. En ese concilio, la Iglesia ese concilio de los obispos hizo un documento única y exclusivamente para la Sagrada Escritura. Ese concilio nos enseñó algo única y exclusivamente para la Sagrada Escritura. Nos dice que es importante la Sagrada Escritura para todos nosotros los católicos, y nos enseña en el numeral 21, dice: la Iglesia ha venerado las divinas escrituras lo mismo que el cuerpo de Cristo. O sea, en el numeral 21 dice que la Iglesia ha venerado las Sagradas Escrituras lo mismo que el cuerpo de Cristo. Este documento que hizo la Iglesia en el Vaticano II, en su sabiduría e iluminada por el Espíritu Santo, dice: para que el pueblo oyendo crea, el mundo oyendo crea, creyendo espere y esperando ame. Por eso nos hizo este documento. Y ahí nos dice que nos deben enseñar la lectura frecuente de las divinas escrituras con el fin de conocer a Jesucristo. La lectura frecuente de las divinas escrituras con el fin de conocer a Jesucristo. O sea, nos piden que leamos con mucha frecuencia la Sagrada Escritura para conocer a Jesucristo. Eso nos lo dice ellas en el numeral 25. Y el numeral 2 dice: todos los fieles deben tener acceso a la Sagrada Escritura. Entonces, para llegar a conocer a Jesucristo, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras, dice la Iglesia. Porque San Jerónimo decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pero nosotros vamos viendo que la Iglesia también, en su sabiduría y en el documento que hizo para el clero, para el manejo de toda la parte litúrgica del clero, les dice que Cristo está presente en su palabra. Pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Eso lo dice en el numeral 7 del Sacrosanto Concilio. Y dice en el 33, dice: en la liturgia Dios habla a su pueblo. En la liturgia Dios habla a su pueblo. Entonces vamos viendo que la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Dice uno de los importantes pastores de la Iglesia, uno de los padres de la Iglesia, que es San Juan Crisóstomo, decía que para llegar a ser un cristiano adulto es necesario adquirir intimidad con la Sagrada Escritura. Para llegar a ser un cristiano adulto es necesario adquirir intimidad con la Sagrada Escritura. Entonces, para tener esa intimidad, vamos nosotros a iniciar el proceso de empezar a leer las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo la vamos a empezar a leer? Vamos a empezar a leerlas con los Evangelios. Ya iniciando nosotros los Evangelios, vamos a empezar con el Evangelio de San Marcos. Ese Evangelio es el más resumido, no tiene sino 16 capítulos. Y ahí iniciamos con la buena noticia de Dios. Entonces lo iniciamos en el Evangelio de San Marcos. Continuamos con el Evangelio de San Mateo, que nos tiene unas enseñanzas. Él nos da muchas enseñanzas. San Mateo nos enseña muchas cosas. Y ese Evangelio sí tiene 28 capítulos, pero es muy bonito, es descansado, ahí vamos leyendo nosotros. Después vemos el Evangelio de San Lucas, que ese Evangelio es bueno porque nos enseña la encarnación del Hijo de Dios. Ahí nosotros vemos toda la historia de la encarnación de Jesucristo, toda la historia de cómo fue la encarnación del Hijo de Dios. Vamos viendo esa encarnación del Hijo de Dios y vamos mirando todo ese proceso de la encarnación que nosotros hemos conocido, pero que ahí nos lo enseña. Después
Continuamos con el Evangelio de San Juan. Es un evangelio más espiritual. El Evangelio de San Juan nos habla mucho de la fe. Nos dice que la fe es lo importante para que el hombre crea. Terminamos nosotros con los evangelios. Continuamos nosotros con un libro que es bonito, muy bonito. Se llama El Hecho de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nos cuenta el inicio de nuestra iglesia primitiva, cómo se inició nuestra Santa Madre Iglesia Católica, cómo iniciaron nuestros apóstoles esa iglesia, cómo se reunían. Y lo más bonito, ahí van a ver ustedes una parte en el libro de los Hechos de los Apóstoles que dice: miren los cristianos cómo se aman. O sea, nos distinguían porque nos amábamos unos con otros. O sea, qué bonito, decía, mírenlos cómo se aman. O sea, es importante porque aprendemos a amarnos. O sea, el libro que nos enseña cómo es ser verdaderos cristianos. Después de que nosotros leemos ese libro de los Hechos de los Apóstoles, continuamos leyendo los salmos. Leemos los salmos, que son oraciones, himnos, alabanzas inspiradas por Dios. En esos salmos algunos son de acción de gracias, son de súplicas. Los salmos nosotros los oímos en la Sagrada Eucaristía. Algunas veces los hacen cantados, pero nosotros los oímos si vamos a la Eucaristía semanalmente o vamos diariamente, siempre los oímos los salmos. Después de que nosotros veamos los salmos y miramos, vamos ascendiendo un poquito más, ¿no? Vamos a ir ascendiendo, ya sabemos, conocemos los salmos, entonces vamos leyendo el libro de los proverbios y el eclesiástico. Ellos nos dan unas normas y algunos consejos para nuestra vida. Después nosotros podemos leer el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es muy, muy hermoso. Ahí vemos la oración en el capítulo 9, la oración que hizo Salomón cuando fue rey para pedirle al Señor que le diera la sabiduría. Dice, reconoce que la sabiduría viene del trono de Dios. Otro libro bonito que también tiene unas enseñanzas es el Eclesiastés. Entonces vemos unos libros que los vamos a ir leyendo que son muy bonitos. Entonces continuamos esa lectura nosotros con esos libros que nos dan enseñanzas y nos enseñan cosas muy importantes para nosotros en el trajinar de nuestra vida. Ya terminados nosotros esos libros, vamos al libro de Santiago. Las cartas de Santiago. Las cartas de Santiago son muy bonitas. La carta de Santiago tiene unas enseñanzas muy bonitas. Ahí nosotros aprendemos algunas cosas importantes que nos van enseñando esa carta. Entonces leemos la carta de Santiago. Después de que leamos la carta de Santiago, nosotros vamos a leer las cartas de San Pablo. Pero para leer las cartas de San Pablo, para no cansarnos, empezamos por las más corticas, las de atrás, las de Tito, las de Timoteo, a Filemón. Son cartas de 2 hojas de 5, algunas tienen 5 capítulos, pero son bonitas. Y después vemos lo grande, lo bonito que San Pablo nos habla de Dios, todo lo de cómo, y también la conversión de San Pablo la vamos a ir conociendo nosotros, ese amor tan grande que es de San Pablo después de su conversión. Después de nosotros de las cartas de San Pablo debemos leer las otras cartas pequeñas que quedaron. San Juan hizo también unas cartas, San Pedro, San Judas. Entonces vamos leyendo esas cartas pequeñas que nos traen enseñanzas y nos muestran cosas importantes para nosotros los fieles laicos, los que queremos conocer a Jesucristo. Después de que leamos nosotros esas cartas, y hayamos terminado todas las cartas, vamos a ir a los profetas. Vamos a leer el libro de los profetas. Los profetas nos enseñan todo lo que Jesús anunció a su pueblo a través de los profetas. Él les anunciaba a su pueblo lo que iba a pasar para que el pueblo, si se estaba desviando de su camino, se convirtiera. O sea, siempre les hablaba hacia el proceso, buscando que el pueblo estuviera en el camino adecuado. Entonces leemos los profetas. Después de que nosotros leamos los profetas, vamos viendo el Cantar de los Cantares, que es muy bonito, y leemos el Cantar de los Cantares, que son poemas como si fueran poemas de amor, pero son hermosos. Después de eso leemos el libro del Génesis. El libro del Génesis nos cuenta toda la creación del universo. Entonces nosotros leemos ese libro del Génesis. Después de que leamos el Génesis, veamos la creación, vemos el libro del Éxodo. El libro del Éxodo nos dice todo lo que pasó a su pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Cuando ya llegó a la tierra prometida, nosotros vemos esos libros y pasamos por un libro que es el de los números, donde se cuenta toda la población que llegó y cómo llegaron todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, y el libro de los Deuteronomios, que tienen algunas normas importantes que le dio Dios al pueblo en esa época.
Entonces, terminados todos esos libros del Deuteronomio, hay unos libros que son unos libros de historias muy bonitos, son todos esos libros históricos. Nosotros tenemos a Josué, esos libros los vamos leyendo y vamos leyendo, pero también unas historias hermosas como la de Tobías, la de Judí, la de Esther. Vemos el libro de Ruth, leemos el libro de Jonás, todos esos libros que son corticos y bonitos y además nos van a entusiasmar muchísimo. Entonces vamos leyendo todos esos libros que nos enseñan a nosotros cosas muy importantes. Nosotros vamos a leer el libro de Samuel y el libro de los reyes y los jueces. Samuel, jueces y reyes. Entonces vamos a mirar, ahí se cuenta ya el pueblo de Israel en la tierra prometida, cómo hizo su asentamiento, qué pasó, cómo se comportaron, cómo se manejaban, cómo los administraban, todo eso. Entonces vamos viendo todo eso. Y ya cuando hayamos terminado todos esos libros, llegamos al libro que todo el mundo espera leer y que siempre hablan, del cual hacen muchos comentarios, pero es el libro de la esperanza, que es el libro del Apocalipsis. Y cerramos nuestra lectura con ese libro de la esperanza, que es el libro del Apocalipsis, que es lo que el Señor nos va a dar a nosotros después de nuestro paso por esta vida terrena. Entonces es la gran esperanza que tenemos todos los creyentes en Jesucristo. Ya ustedes han terminado de leer estos libros, entonces ahora los invitamos que participen con nosotros en la formación bíblica en el Seminario Menor, todos los sábados de 8:30 a 11:30 de la mañana. Habla usted con su párroco y le dice al párroco que quiere ir a la formación. Él le da una notica para que vaya y se presente allá en la animación bíblica de la pastoral y continúe profundizando ya más sobre las Sagradas Escrituras, porque conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo.